Un gran placer recibir ahora en los estudios de Infobae TV a Luis Seco, que además va a ser columnista, lo vamos a tener seguido a Luis aquí en los estudios. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Luis, me gustaría arrancar la charla directo. Vamos a mostrar un gráfico que es recontra elocuente de lo que está pasando en materia de gasto público y en materia de empleo en Argentina, todo junto. Ahí lo estamos viendo. Vamos a explicarlo. Es un gráfico que lo que muestra es la cantidad de gente que hoy vive del Estado, sí. O sea, de lo que el Estado paga. ¿Por qué no lo contás un poquito mientras básicamente lo tenemos al aire? Bueno. ¿Cómo no? El gráfico ese muestra, digamos, cuántos, ponemos en forma muy sencilla, cuántos cheques por mes o órdenes de pago se emiten con la firma de algún funcionario público en Argentina, nivel nacional, provincial o municipal. Bueno, digamos. En el año 95 eran 4.400.000 personas, 1995, hace 20 años, 25 años, ya pasó mucho. No, 20. Eran 4.400.000 personas. Año 2001, cuando estalla la crisis, 5.300.000. Vamos a ver si... Ahí está, 5.300.000. Para el 2007 ya 8 millones de personas cobraban del Estado, y es escalofriante la suba que ha habido muy fuerte, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2003, o sea, en el periodo del gobierno de Cristina Kirchner. Hoy hay 13.700.000 personas, 4 veces más que en el año 1995. 13.700.000 personas que cobran del Estado. Sí, la verdad que, digamos, esas 13, la distribución es 6,5 millones redondeando, ¿no? Sí. Supongamos que sean 14 millones de personas, son 6,5 millones de jubilados, hay 4 millones de planes sociales y 3,5 millones de empleados públicos. Bueno, digamos. Vamos a comprometer algo, Luis, el que esté viendo esta entrevista y quiere este gráfico, se lo mandamos. Sí, cómo no. Así es hace un cuadro en su casa, y le tiene ahí presente. Le pone el cuadro y se acuerda todos los días. Ahora, claramente, como vos dijiste, el aumento ha sido notable en dos tramos, ¿no? Un tramo, si querés, que va post-crisis, que es la política social del dualdismo, ¿no? Que es la incorporación de los nuevos planes, ¿te acordás? Los planes de trabajar que se transformaron en planes jefas y jefes. Néstor Kirchner aumenta paulatinamente el número de beneficiarios de ingresos públicos y luego, como dijiste muy bien, pasa de 8 millones a 14 millones durante la gestión de Cristina Kirchner, básicamente de aumento también del número de planes sociales y sobre todo las jubilaciones, digamos, sin aporte previo que se hicieron durante la gestión, entre otros, de Sergio Massa. Ahora, Luis, esto es intocable, o sea, no hay manera de hacer un ajuste. Bueno, algunos dicen a los jubilados les ajustaron porque el aumento en la primera parte del año fue 10% con una inflación mucho más alta. Y probablemente al empleado público este año el aumento que le den sea menor a la inflación. O sea, en el margen podés ir ajustando por el lado del salario. Pero claro, es muy difícil tocar estas casi 14 millones de personas. Claro, reducir la cantidad va a ser muy difícil. Reducir el peso en términos de gasto es factible, pero claro, con un costo de poder adquisitivo de por medio. Cuando vos decís licuar o aumentar menos, digamos, el haber jubilatorio o el salario público o el monto del subsidio que reciben los subsidiados respecto a la inflación, eso va a hacer caer el gasto en estos conceptos, pero con un costo que hay que ver quién está dispuesto a asumir. Hay que reconocer que el gobierno ha sido creativo para inventar nuevas categorías que deben ser, digamos, de alguna forma cubierta por el Estado. Acuérdate que estaba... Primero fue el tema de la moratoria de jubilados, que vos lo mencionaste. O sea, aparte de los jubilados, toda la franja de población mayor de 65 años que estaba en condiciones de jubilarse, pero no había hecho los aportes. Ahí quedaron 2 millones. Sí, un poco más, porque eso va cambiando, son casi 3 millones. Casi 3 millones de jubilados que se metieron en la moratoria. Exactamente. Bueno, después vino la asignación universal por hijo. En el medio, todo lo que fue el empleo público, provincial y municipal. Exacto. ¿No? Que es una manera, desde mi punto de vista, de solapar desempleo. Bueno, y tenés después el plan Progresar, que son otros 600.000. Y esto fue lo último, el plan Progresar, que son los los chicos que ni estudian ni trabajan, que son, el otro día dieron la última cifra de 700.000 personas. Sí, 600. Por eso ese número que hoy yo lo redondeé en 14 millones, nuestra estimación es que probablemente, y tomando lo que dijo el ministro Tomada, que el sector público está incrementando sus planteles, probablemente estemos hablando de 15 millones de personas. Cuando uno dice 15 millones de personas, después hay algunos que cobran 2 o 3, hay algunas distorsiones, pero suponete que estemos hablando de 10, 11 millones de personas que cobran de manera directa algún sueldo público, lo multiplicás por 2, suponiendo que es una familia reducida, hay muchos jubilados que por ahí son solos y demás, tenés 20 millones de personas, o sea, la mitad de la población hoy de alguna manera recibe
del Estado una compensación, y esto tiene para mí varias lecturas, ¿no? Si querés tiene la lectura política típica de uno dice, bueno, el clientelismo político, o la razón por la cual el kirchnerismo, digamos, todavía hoy tiene una base de sustentación política importante. Ahora, la otra forma de verlo, por lo menos que para mí es mucho más fuerte, es cuál es la repercusión de una crisis en el sector privado en la economía. Hace tiempo que venimos viviendo, digamos, una gran incertidumbre sobre el nivel de actividad y el futuro del sector privado. Empezamos a tener incertidumbre sobre el empleo en el sector privado. De hecho, hoy los diarios de alguna manera muestran claramente las suspensiones y las dudas que hay en algunos sectores, que a decir verdad, yo siempre lo digo, lo notamos muy poco acá en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, pero es muy fuerte en algunos, Córdoba, Gran Rosario, empieza a haber ahí dificultades serias. Y entonces uno dice, con todas estas dificultades, ¿por qué uno siente que el tramado político y social y de alguna manera la opinión pública no se conmueve tanto? Ahí tenés una explicación, ¿no? O sea, cuando nos sorprende la crisis del 2001, la cantidad de gente que estaba segura que iba a recibir algún ingreso eran 5 millones de personas. Multiplicado por 2, como haciendo la misma cuenta, son 10 millones de personas. Hoy son 20 millones de personas. La verdad que es un número, cuando uno lo pone en términos de población a población, es la mitad de la población. O sea, la mitad de la población, aún en una época de crisis, de vacas flacas, de suba de la tasa de interés, ellos van a seguir cobrando. Digamos, no tienen ningún tipo de incertidumbre respecto a que van a cobrar. Tal vez sientan que no les alcanza tanto como antes. Exacto, tienen incertidumbre sobre el poder adquisitivo como todos. O sea, hay inflación y bueno, no sabes si te va a alcanzar o para qué te va a alcanzar. Pero también sigue teniendo esa certidumbre que no goza el sector privado, que decir, bueno, tengo una fuente de ingresos o no, estas son fuentes de ingresos aseguradas. Vos dijiste, esto es muy difícil que cambie. Y claro, digamos, o sea, el que está jubilado va a seguir siendo jubilado, el empleado público tiene estabilidad y el subsidiado, de alguna manera, todos, incluso los que no lo somos de forma directa, decimos, llegaron para quedarse, no le podés cortar porque obviamente no le podés dejar sin Estaría bueno ingreso, saber, ¿no? Cuántos que están dentro de la asignación por hijo, por ejemplo, o cuántos de los nini se presentan ante el Ministerio de Trabajo, mire, señor, ¿sabe qué? Conseguí un laburo, no quiero estar más cobrando este plan. ¿Cuánta gente es? Sí, no hay cifra, no. No, y tampoco, acordate en algún lado debe estar disponible. Yo recuerdo algunas denuncias de algunos senadores también que pedían por favor al Estado, que ¿te acordás que inicialmente la asignación universal por hijo había como una suerte de contraprestación en materia de educación Exacto, sí, y de envío de los niños al colegio y demás? ¿Pero porque eso no existe más? Es que no hay información. Claro. Entonces el problema muchas veces no es que no se quiera cumplir, sino que no tenés forma de controlar si existe la contraprestación porque no hay data, no hay información. Entonces, la verdad es que estamos en un contexto en el cual esto es muy difícil de desarmar, como vos decías, pero explica, a mi juicio, por qué toda esta economía todavía tiene colchones y por qué la política tiene este ritmo, digamos, es como que hay un divorcio, ¿no?, entre el ritmo al cual se mueve la economía y al cual se mueve la demanda de cambio político. Claro, pero es un colchón que no da estabilidad, porque la imagen del colchón es, bueno, si caigo me amortigua. Pero acá es un colchón que te puede hundir más, en el sentido de, está bien, sufre el sector privado, perfecto, le pedimos al Estado que haga algún tipo de ajuste y que el Estado también haga un esfuerzo. Pero estas cifras lo que muestran es que es prácticamente imposible hacer un ajuste, porque un ajuste implicaría despedir empleados públicos, suspender algún tipo de plan social, el Estado eso no lo va a hacer. Por lo tanto, es muy complicado bajar desde ese incremento del 40 y pico %. No, claro, es muy complicado hacer precisamente lo que uno cree que demanda un plan integral que dé algo de estabilidad nominal a esta economía. Pero lamentablemente, Pablo, digamos, hacer política, y eso voy al tema de demanda de cambio político, hacer política es fijar prioridades, ¿no? Y la verdad que cuando un Estado o un gobierno se ha manejado siempre con cierta o con poco cuidado de la restricción presupuestaria, te evita hacer política. Vos le das a todos, o sea, aumentás el gasto en todos los conceptos. Ahora, cuando uno llega un momento y dice, bueno, fijemos prioridades, ahí va a haber que hacer una gran discusión de dónde pasan las prioridades de la sociedad argentina. Y evidentemente, digamos, cuando no nos ponemos de acuerdo sobre esas propiedades, las cosas pasan igual. Y eso me parece que es algo que vos apuntás, digamos. Si no se puede hacer el ajuste, bueno, pero hay que hacerlo y bueno, la economía resuelve de alguna manera, ¿no? Ahora, lo notorio de estos casi 14 millones de personas es que muchísimos de este ejército de
gente que cobra del Estado, no pongo ningún otro tipo de calificativo, este es el más adecuado. Exacto. Hay algunos que corresponde totalmente que cobren, en el caso de jubilados no hay ninguna duda, en otros casos ya empieza a ser más discutible. Pero este ejército de gente que cobra del Estado puede sentir que tiene un ingreso, que de alguna manera está empleada en algo, pero buena parte de este ejército es pobre, porque no le alcanza con lo que le da el Estado, claro. Y le alcanza cada vez menos. Sí, pero la gran diferencia vuelve a ser la diferencia entre nada y un poquito, sí. ¿No? O sea, y la verdad que eso es lo que yo creo que ha morigerado de alguna manera el ritmo de deterioro social y político, o de si querés, de angustia política de Argentina, esta cuestión que llamamos gobernabilidad, ¿no? O sea, sí. Esto es uno de los motivos por los cuales, a pesar de estar en una situación económica muy complicada, todavía hay gobernabilidad, ¿no? Ahora, no hay creación de puestos de trabajo en el sector privado. No, todo lo contrario. O sea, no se crean puestos de trabajo. En estos últimos meses vimos que hay destrucción. Y es lo que vos decís, sin embargo, parecería que no es tan dramático. Porque, digamos, se concentra en los lugares geográficamente donde tenés el problema. Digamos, contrastás Neuquén contra Córdoba o Rosario y son dos mundos distintos, ¿no? En algún lugar hay demanda de empleo que no se puede cubrir cerca de todo el polo energético de Argentina, y en otro lugar es un exceso de empleo increíble. Entonces hay mucha dispersión regional, muchísima dispersión regional, que tiene que ver con la dispersión sectorial. Hay sectores que le van bien y otros que no le están yendo bien. Pero la verdad es que empieza, digamos, el promedio, porque después de todo, ¿por qué los economistas usamos los promedios? Porque uno sabe que los promedios son los que en definitiva se imponen de alguna manera sobre la opinión pública, empieza a estar del lado negativo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puede el Estado hacer política contracíclica? O sea, ¿puede el Estado a través, por ejemplo, del empleo, los subsidios u otro mecanismo, generar algo nuevo que diga, bueno, la economía privada cae, pero el Estado impulsa una recuperación? La verdad es que uno ve estos límites ya, porque ya no podés crecer más, ¿no? El gasto público está en el nivel más récord de la historia argentina. Nunca nadie imaginó... Pero quieren que siga creciendo, que el gasto no tengo ninguna duda. Claro, nunca nadie imaginó que el gasto público podrían ser 43 puntos del PBI. O sea, Argentina siempre tuvo lo máximo que había tenido era 30 y pico. Estamos en 43, Superamos todos los límites y esto no para. Entonces dice, bueno, el gasto no van a parar hasta que hasta que no haya más empleo privado y que todos los empleos sean... Bueno, ahí yo quiero creer y ser un poquito optimista de que la verdad es que está quedando bastante claro de que hay un límite, ¿no? O sea, Argentina siempre son los excesos, ¿no? Entonces, frente a excesos de gasto público del pasado, nos excedíamos con la emisión monetaria, problemas de inflación como tenemos hoy. Sí. O nos excedíamos con el endeudamiento, problema de deuda, default. La verdad es que hay un cierto, yo te digo, una tendencia a la gastomanía, ¿no? O sea, hay cierta tendencia de la clase política argentina, supongo porque es una preferencia revelada de la población argentina. Nos gusta... Claro, y bueno, si la mitad de la población es beneficiaria de un pedacito, aunque sea mínimo, de ese gasto, ahora ya lo justifica. Ahora ya ha enquistado un poco más, porque ahora ya directamente, antes tal vez eran más de mecanismos un poco más indirectos, o a través, si querés, de las empresas públicas en el pasado, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en una situación de quiebra, digamos, de un modelo de Estado muy grande, en un contexto en el cual por ahí vos y yo, y te escuchaba hablar de los impuestos que se pagan, digamos, ¿no? Y sobre todo del que genera el factor trabajo, tal vez, digamos, el tema sea, todos nosotros estaríamos de acuerdo con pagar tal vez más impuestos si recibiéramos bienes públicos en cantidad y calidad adecuada, o sea, si hubiera salud, educación, seguridad, justicia pública, infraestructuras, que uno dijera, bueno, la verdad, ¿por qué no vamos a pagar estos impuestos si... Ahora, nosotros tenemos que pagar por salud, seguridad, educación privadas? Ahora, Luis, yo pienso que, digamos, este dato que estás mostrando es muy elocuente para entender por qué tenemos la presión impositiva que tenemos quienes trabajamos en el sector privado, porque antes tenías, salvando distancia, 15 millones de personas trabajando en el sector privado y 5 millones de personas que vivían del Estado. Entonces, las 15 millones de personas para soportar estas 5 que vivían del Estado era X porcentaje. Te tenía que sacar X porcentaje de tu sueldo, las empresas tenían que pagar un X porcentaje de ingresos brutos, ganancias, para los 5 millones. Ahora, cuando estos son 10 millones de personas del sector privado contra 15 del sector público, lo que vos tenés que afectar a las 10 millones que están en el sector privado es mucho mayor. Exacto.
¿no? Y es bastante lineal este asunto. Digamos, bueno, y también te revela cosas, estos números, vos tenés 6,5 millones de jubilados, ¿no? Y tenés una población económicamente activa, o sea, una población que trabaja de 12 millones de personas, digamos. Entonces, ¿cómo haces la cuenta de esta famosa? A mí me encantaría, yo cuando escucho, bueno, hay que pagarle a los jubilados el 82% móvil. Y yo digo, ¿por qué no el 120? Si es tan caprichoso el 82 como el 120, no hay ninguna relación técnica hoy que te diga que Argentina puede pagar el 80 ni el 40, digamos, si tenemos digamos, la relación entre personas ocupadas y jubilados ha colapsado en Argentina. Entonces, ni siquiera llega, yo te diría, siendo muy optimista, suponete que se pongan en blanco todos los trabajadores argentinos, llega a 2. O sea, es muy difícil poder pagar 80%, ¿entendés? O sea, yo el otro día escuchaba a algunos voceros del gobierno, también algunos periodistas que suscriben las políticas oficiales, hablando con gran orgullo de este último programa, Progresar, y maravillados porque hubo 700.000 inscriptos. Y yo creo que es muy triste, sí, ¿no? Que haya habido semejante cantidad de anotados que son jóvenes, que no consiguen trabajo y tampoco estudian. O sea, nada. O no sé si no tienen trabajo y tienen que estudiar, no sé muy bien cómo es el plan Progresar, pero que no trabajan seguro, y no sé si la mayoría no estudia tampoco. Sí, esta no es una señal de la cual sentirse orgulloso, ni mucho menos. Yo te diría, es la señal. Hablaban de la solidez del modelo, de cómo el modelo le da cabida a esta población que es de otra forma, como que había una demanda ahí latente. Yo diría que habría que hablar más bien de modelo fallido, ¿no? O sea, si vos iniciás una conscripción para que se anoten los jóvenes, que es donde está el cerebro, ¿no? Y el potencial hacia adelante, que se ven que lo único que pueden hacer es de recibir una dádiva pública, que por cierto es bastante poco. Digamos, te habla de una situación extrema de modelo fallido en el cual la juventud parecía ser que tiene como única salida ir a anotarse para recibir un subsidio. La verdad que a mí me preocupa mucho eso, y la verdad es que ¿cómo te podría decir? El paternalismo del Estado, ¿no? O sea, esta idea de que el Estado te resuelve, en definitiva, si vos no tenés nada, vení que yo algo te doy, se va enquistando con el tiempo, claro, ¿no? Es como que se va generando toda una cosa. Al joven, ¿no? Un chico de 20 años, le empezás a dar este plan. Supuestamente la idea es que a los 23, 24 años encuentre un laburo, porque se supone en el mundo, y esto está comprobado, que la franja más complicada es la de 18 a 24 años. Bueno, entonces hay que prepararlo para que esa persona consiga trabajo. Ahora, si vos ya le estás pagando el plan en 3 años, ese chico va a estar en condiciones, lo van a preparar de alguna manera, o él mismo se va a sentir con impulso para ir a buscar trabajo, o va a querer seguir cobrando este beneficio social. Yo no lo tengo claro, yo creo que siempre, viste, hay, digamos, obviamente dentro de esa semejante cantidad de jóvenes, seguramente habrá muchos que realmente lo necesitan para poder estudiar y progresar y demás, pero uno tiene la sospecha, porque ha visto el proceso de deterioro argentino, de la educación y de la cuestión esta del... Yo la llamo la aspiración al progreso, ¿no? O sea, es como que nos hemos dormido como sociedad en esta búsqueda del progreso a través de la superación personal, la educación, apostar a valores mínimos que hacen al progreso social, ¿no? Y la verdad que ha sido el elemento distintivo de la Argentina durante muchísimos años. La verdad que uno hoy sospecha de que eso se ha ido perdiendo en el tiempo. Y estos programas, a mi juicio, son la mejor demostración de que eso se perdió efectivamente, y al mismo tiempo tienden a cristalizar una situación en el tiempo que habría que buscarla por otro lado, ¿no? Debería tratar el Estado de forzar una cosa distinta, ¿no? Interesantísimo, pero Luis, quiero aprovechar tu presencia para un último minuto, ver un poco cómo vislumbrar qué va a pasar con la economía de ahora en más, ¿no? Yo diría, tenemos una estabilidad financiera, hay cierta estabilidad cambiaria, con medidas muy duras del Banco Central, pero la economía está muy mal, ¿no? Todas las cifras de venta realmente se han desplomado. ¿Qué podemos esperar de acá en más? Mira, yo creo que el gobierno ha dado una muestra muy contundente de que prefiere la estabilidad cambiaria, o si querés, fue tan fuerte la percepción de riesgo que generó la corrida de diciembre-enero, que el gobierno, digamos, puso toda la carne en el asador para evitar ese sendero de colisión rápido que había en ese momento. Y yo no sé si es que subestimó
las consecuencias de las medidas que mencionaste, tanto la devaluación como la contracción monetaria que luego impuso el Banco Central sobre el nivel de actividad económica, o si realmente a conciencia tomó la decisión. El hecho de que haya seguido manteniendo esas políticas contractivas, digamos, durante el tiempo, a mí me indican que realmente no es que, lo podría haber subestimado durante algún tiempo, pero hoy te está indicando de que tiene una fuerte preferencia para evitar, digamos, repetir este fenómeno de descontrol, si querés, nominal y cambiario. Y por lo tanto, la verdad es que si realmente esa preferencia se sigue imponiendo, ahí es donde surge toda la discusión que yo te he escuchado muchas veces mencionar vos entre la visión de Fábrega o la visión del Banco Central de un lado y la visión del Ministerio de Economía del otro, que uno puede decir... Sí, esa está lógica, ¿no? Porque el Central tiene que cuidar la estabilidad de precios y que no se desbande el tipo de cambio, y el Ministerio de Economía tiene que tratar de que justamente que haya exactamente, mayor nivel de actividad, y tampoco la verdad razonable. Y la verdad es que sabemos poco del grado de intensidad que tiene la disputa. Nos imaginamos que hay ahí opiniones distintas, pero como no sabemos muy bien cuán profundamente distintas son, me parece que si el Central quiere seguir imponiendo ¿cómo te podría decir?, disciplina monetaria y cambiaria, no puede hacer política monetaria distinta a la que hemos visto. O sea, tiene que seguir con la contracción y yo te diría, es más, Pablo, yo creo que tiene que aumentar las tasas de interés, no bajarlas. Porque la expansión de la segunda mitad del año es muy fuerte. Si querés, la próxima vez comentamos. Le pone un piso a la baja de tasa, ¿no? Que está intentando, lo cuenta gota, hacer el Banco Central. Para mí es casi imposible. Lo vamos a tocar en la próxima. Lo tocamos en la próxima. Ahora, el tema del nivel de actividad económica, si esta política monetaria sigue siendo la misma, no creo que sea el único elemento que fuerza la reducción del nivel de actividad económica, pero claramente no va a haber ayuda del lado monetario para revertir la cuestión, la recesión. En ese contexto, digamos, obviamente lo fiscal, si se fuera por el lado de una expansión fiscal, lo que haría es, de nuevo, generar expectativas de más inflación, eventualmente expectativas de más devaluación, y chocaría con esta política monetaria. A mí me parece que hoy el problema es que estamos frente a este dilema, que hoy lo escuchaba a José Luis Cespert, lo planteaba también bastante bastante claramente en términos del dilema que hay entre la tranquilidad cambiaria y financiera contra la tranquilidad, digamos, que hoy tiene, o peor que tranquilidad que hay en materia de nivel de actividad económica. Y es un tema a resolver de ahora en más. Yo creo que es la gran cuestión de los próximos días. Pero déjame decirte algo, ¿no? Hubiera sido imposible que el Banco Central hiciera llamémoslo, programación monetaria que hizo, decir, bueno, contraigo, ahorro dólares, subo la tasa, si no hubiera sido porque sabía que se venían todos los dólares que se vinieron de la cosecha. Entonces, estaban los dólares de la cosecha, el Banco Central programó, dijo, bueno, todos éramos conscientes de esto, ¿no? Digamos, todos sabíamos que eran 2 meses duros hasta esperar los dólares de la cosecha y que eso iba a generar los dólares de la cosecha que se está dando. Se están entrando, las reservas empiezan a subir menos de lo que sube o de lo que se vende. De las compras. Claro, porque digamos... Central compra mucho más, pero después tiene que pagar energía. No, y tiene que pagar deudas viejas, ¿no? Claro. Porque hubo mucho tiempo de dólares de importaciones que no se pagaron. Y entonces, digamos, la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos por delante para que el Banco Central pueda, digamos, hacer programaciones parecidas? No tenemos nada. O sea, en la segunda mitad del año no hay ingreso de dólares. No, hay mucho peso, ¿no? Van a sobrar muchos pesos y van a faltar dólares. Exactamente, van a haber mucho, y entonces ahí viene el problema, ¿no? O sea, ¿cómo coordina el Ministerio de Economía con el Banco Central una situación que es diametralmente distinta a la primera mitad del año? Luis, gracias por haber estado acá y te esperamos la semana que viene. Sí, cómo no. Muchas gracias. Pausa y ya seguimos.